Una persona muy sabia alguna vez me dijo: si no eres capaz de explicar algo complejo con términos simples, no eres un genio, solo eres un idiota con conocimiento. Y tenía mucha razón. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje y cómo, y lo dejo entre comillas, debería ser dentro del mundo de la literatura. ¿Y por qué digo que lo dejo entre comillas? Porque no les voy a mentir, cada vez que se habla de lo que debería o debe ser dentro de la literatura o dentro del arte, todo el mundo pierde la cabeza, se vuelven locos y en chinga los extremos se polarizan y se ponen unos de acuerdo, se ponen unos en contra y se arma la revolución. Así que cuando digo debería ser, es más una forma de hablar que una ley. Así que sí, técnicamente el título es un tanto clickbait. Me disculpo. Ahora, yendo de lleno con lo del tema, ¿por qué digo que en la literatura el lenguaje debería ser un poco más universal y no tan acomplejado? O bueno, lo que yo defiendo, mejor dicho, es lo que dije en la frase inicial. O sea, un autor, un creador, un artista de la literatura debería ser capaz de expresar temas complejos de una manera simple, mas no simplista. Manejar un léxico y un lenguaje que enaltezca la literatura, mas que no lo acompleje a lo pendejo. Y no me estoy equivocando. Me refiero a acomplejar a lo pendejo. Porque no es lo mismo decir la mesa en el centro de la sala era verde a decir el mueble de uso doméstico para degustar alimentos o realizar manualidades que se posaba en el centro del área comunal con la luz del sol entrando en un claroscuro que vislumbraba las pinceladas artísticas y maestras de un color de la primavera y el follaje floral del equinoccio de aquella época que brillaba hermosamente y la podían admirar. Cuando decimos que debe de ser simple, mas no simplista, hace referencia a que cuando tú estás escribiendo una historia o cuando tú como creador, como autor, escribes una historia, sí lo haces por ti, para ti, porque es una pasión, porque lo quieres hacer, pero no puedes negar que el arte y sobre todo la literatura llega a otras personas y va a llegar a otras personas. Por eso mismo, un autor debería ser capaz de expresar lo que quiere expresar de una manera que todas las personas potenciales que puedan llegar a consumir su historia logren entenderlo o logren identificarse con él. Por eso la literatura se diferencia de los textos académicos o de los textos técnicos o de los textos filosóficos, porque el público base o el objetivo al que van son completamente diferentes. Y es verdad, la literatura y el arte y la cultura en sí sirven para enaltecernos, sirven para ennoblecernos, sirven para hacernos más cultos, para darnos más conocimientos y todas estas cosas. Pero es más valioso el autor o el artista que es capaz de explicarle el universo a un niño de 3 años que el vato académico que solamente puede relacionarse con personas con su mismo nivel intelectual o con su mismo nivel económico o con su mismo nivel de oportunidades, porque entonces el vato simple y sencillamente es un idiota con conocimiento. Alguien que no sabe expresarse de una manera en que el sabio más sabio o el tonto más tonto lo entiendan. Es muchísimo más poderoso que aquel que solo se puede ser entendido por los que están en su mismo nivel. En general, cuando una obra maneja, y me refiero a una obra literaria, porque de nuevo, en los textos académicos y filosóficos y que no son dentro de los parámetros de la literatura, poesía, dramaturgia o novela, bueno, narrativa es completamente aparte, pero cuando una obra de la literatura, del mundo literario, es acomplejada en su lenguaje, en su léxico, en su tecnicismo y en sus descripciones y esta madre, se debe a 3 cosas. O hay una falta de talento, del don, de la autoría, de la escritura por quien la escribió, o hay un ego del autor por probarse a sí mismo y a otros que es capaz de dominar palabras complicadas, o hay una pretensión por probar ser algo que no es. Por lo general, autoralmente siempre se trata de estas dos, y la tercera es más que nada por los fandoms que se crean de algunas historias. Una persona que estudia, que pasa el tiempo, que lee mucho y que tiene conocimientos de literatura, es capaz de escribir, sí,
pero no todas las personas tienen el don de la escritura, tienen el don de crear historias que lleguen a las personas, que muevan sus sentimientos. Y alguien puede tener conocimientos, estudios, doctorados, maestrías, conocer al mismísimo Dios si tú quieres, y ser una eminencia en su campo, ya sea filosofía, ya sea ciencia, ya sea sociología, psicología y su chingada madre, y puede haber escrito tratados, ensayos, estudios, tesis. El vato o la morra son una eminencia en su chingada madre de lo que tú quieras. Pero si no tiene el don, si no tiene ese algo que todo autor debe tener para poder escribir y contar historias, sus textos nunca van a poder llegar a las personas y nunca va a ser capaz de entender esta línea delgada entre explicar cosas complejas de forma simples y ser simplista. Y esa es la línea que solo los verdaderos autores logran diferenciar, logran encontrar. Es ahí donde radica el verdadero trabajo, el verdadero don de la escritura, el saber cómo expresar una idea y cómo plasmarla en el papel. Por eso a veces muchos lectores o muchas personas se desaniman de cierto tipo de libros porque dichos libros están escritos o fueron escritos o salieron en una época en donde la literatura era una especie como de competencia de egos o una competencia de conocimientos, de a ver quién sabía más, quién dominaba más y quién hacía más y la madre. Y se perdía como que el sentido artístico de lo que la literatura debía ser. O pretendía ser, mejor dicho. Esto pues del lado de un autor que escribe un libro o que pretende escribir un libro por el simple y sencillo hecho de puedo hacerlo y quiero hacerlo. Porque, de nuevo, puedes tener tú el estudio, puedes tener tú la academia, pero si nunca has tenido el don, pero siempre has tenido las ganas, puede sucederte esto, ¿sabes? Eso de que yo quiero escribir un libro y he leído muchos libros y tengo estudios y tengo conocimientos, pues claro que voy a escribir un libro. Entonces, por eso yo decía hace un rato que casi siempre cuando un texto es demasiado acomplejado en su lenguaje, en su léxico, en su uso de tecnicismos, es más que nada ya sea por un ego del autor o por una falta de don de ese mismo autor. Y es que reconocer que hay grandes escritores que hicieron libros que hoy en día son considerados súper importantes, que simplemente no tenían el don de la narrativa, el don de la literatura, no es invalidarlos, sino es decir que sus textos son basura. Es simple y sencillamente reconocer que esa parte de ser capaces de llegar a varias personas y tocar varias personas y explicarse a varias personas simplemente no la tenían. Y suele pasar mucho con autores que se mudaban del sector académico, del sector técnico y del sector sesgado al sector universal, que es el de la literatura. Y por eso yo soy un firme defensor de que la literatura, la narrativa, la poesía y la dramaturgia, sí, claro que deben de tener cierta complejidad cuando la historia lo amerita, ¿sabes? Cuando estás hablando de un tema bastante complejo, cuando estás expresando emociones, ideas, perspectivas complejas, claro que debería ser compleja e incluso difícil de entender, y no todos los temas, no todas las temáticas, no todas las tramas van a ser de dominio público. Eso es algo evidente. Y sí, la literatura enaltece, la literatura te vuelve más conocedor, te amplía tu léxico, te hace más sabio, pero no a expensas de la inclusión. Y no me refiero a de que todos, todas y todes y esas madres, no, me refiero a que cualquier persona que tenga la suficiente tiempo en el mundo de la lectura pueda hacerlo, porque yo lo decía en videos anteriores, no es lo mismo la experiencia a la edad. Una persona que lleva leyendo libros desde los 5 años y que es conocedora de esas madres puede tener más experiencia literaria que un maestro en sociología que apenas empezó a agarrar libros hace 2 años. O sea, la experiencia no es lo mismo que edad. ¿Cómo se le puede decir? Las vivencias no tienen que ver con la edad. Y un niño de 10 años que le ha tocado lo peor de la vida puede tener más experiencias en temas complejos que un señor de 40 años blanco privilegiado que nunca se ha enfrentado a ningún impedimento. Entonces, las temáticas difíciles, los temas complejos, difíciles de explicar, no tienen que necesariamente recurrir a palabras rimbombantes y complejas y de más de 30 sílabas y la chingada para que sean más imponentes o más importantes, porque no es lo mismo tener un tema complejo y buscar la mejor manera de hablar de ello a agarrar un tema simple y querer acomplejarlo a lo pendejo, ya sea por la incapacidad del autor, por el ego del autor o por las pretensiones. Y la mayoría de las veces, si me disculpan, cuando un texto literario es complejo, es más que nada o por ego del autor
o por pretensión de sus lectores y de su autor. Y como yo siempre he dicho, el arte y la cultura son universales y todo el mundo debería tener derecho a ello. Por eso mismo yo aprecio más, reconozco más y le doy más méritos a todas esas personas que escriben, esas personas escritoras que fueron capaces de expresar grandes cosas, complejas cosas, de una manera que todos pudieran entenderlo y apreciarlo, a los güeyes que escribieron libros que académicamente son estudiados, repasados y profundizados, pero que un sesgo muy pequeño y muy corto logró verdaderamente entender. Porque ellos no son verdaderos escritores, solamente fueron escribidores con conocimiento. Así que bueno, espero que este video les haya gustado, hablando un poco sobre el lenguaje y el cómo debería ser, entre comillas, dentro de la literatura y de la famosa frase de es más valioso alguien que puede explicar algo difícil de forma simple que alguien que agarra algo simple y lo vuelve algo difícil. Sin nada más que agregar, pues yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que se cuiden hasta la otra. Adiós.